Bueno, reiniciamos la clase donde habíamos terminado, si les parece. Bueno, decíamos que la justicia tributaria material permite el uso extrafiscal del tributo, permite la solidaridad y más bien exige la solidaridad. También la justicia tributaria pone límites en cuanto al objeto sobre el que recae la tributación. Dicho en otras palabras, exige que la tributación recaiga necesariamente sobre manifestaciones de riqueza. Desde ese punto de vista, el impuesto municipal de patentes, que hay un impuesto para cada una de las 82 municipalidades, que grava la mera actividad, es decir, no grava manifestaciones de riqueza. Que no se le ve la presentación. Perdón, Alexandra. Que no se ve la presentación. Ah, perdón. Disculpas. Algo estoy haciendo mal que no sé qué es. Ahora sí. Sí, profe. Ok, gracias. Decíamos en la filmina anterior que el principio de justicia tributaria material pone un límite en cuanto a los fines. Ahora estamos diciendo pone un límite en cuanto al objeto sobre el que recae la tributación. Dicho en otras palabras, no puede el legislador sino escoger manifestaciones de capacidad económica y que esa obligación no ha sido correctamente entendida en Costa Rica en materia de impuesto de patentes municipales que gravan la mera actividad. Y así lo ha sostenido la Sala Constitucional, lo cual parece un error. No puede grabarse la mera actividad. La mera actividad no es en sí misma una manifestación de capacidad económica. La correcta justificación, por lo menos en otros países que tienen impuestos similares a nuestro impuesto de patentes, es que se graba la capacidad sectorial o la capacidad marginal que deriva de unos servicios públicos indivisibles prestados por el ente local. Dicho en otras palabras, estos tributos de patentes municipales reconocen el menos gasto, el gasto que deja de hacerse por recibir unos servicios públicos de parte de la municipalidad, que de otra manera tendría, si no fuera porque los presta la municipalidad, tendría que proveérselos el propio interesado. De tal manera que siempre se reconduce ese impuesto de patentes a una cierta capacidad económica, a una capacidad económica marginal. Y en ese sentido, pues es un impuesto completamente distinto del impuesto sobre la renta. No, el impuesto de la renta pretendo medir la capacidad económica individualizada, no indirectamente la capacidad por los servicios públicos que hubiere recibido. En cuanto al objeto, esta exigencia de la capacidad económica exige que se mida efectivamente. Dicho en otras palabras,
no solo es una manifestación romántica de capacidad económica, sino es una manifestación efectiva de capacidad económica. Y eso exige que se reconozcan asuntos económicos como la inflación, asuntos económicos como el mínimo, aquí se dice mínimo imponible, pero tal vez sería más correcto decir el mínimo no imponible, el mínimo exento. Se exige que se mida la capacidad económica actual, no potencial, no pasada, sino la capacidad económica actual, y que haya una adecuada medición de esa capacidad económica. De tal manera que podría haber algunas limitaciones a la medición de la capacidad económica que harían inconstitucional la norma que las contiene. Así, por ejemplo, el artículo 11, inciso A de la vieja ley del impuesto general sobre las ventas, que decía que para que fuera crédito fiscal el impuesto que yo pago a mis proveedores, tiene que constar en factura, y también el débito fiscal, o sea, lo que le pago a mis proveedores y lo que le cobro a los que adquieren mis bienes y servicios debe constar en factura. Pero este inciso A del artículo 11 exigía que los descuentos usuales y generales que se otorgaran debían constar en la propia factura. O sea, esto que parece, de primera instancia, parece bastante razonable. Si yo vendo a 100 y doy un descuento del 10%, en realidad estoy vendiendo a 90. Entonces, la norma del inciso A decía descuentos usuales, generales. O sea, no es el descuento que le haga, no sé, a mi sobrina por su linda cara que llega a comprarme un bien o servicio, sino usuales y generales es que se le otorgan a la generalidad de los posibles adquirentes y que consten en la propia factura. Esto que, como digo, de primera instancia podría parecer muy razonable, escondía un problema fuente en materia mercantil, en materia comercial, que son los llamados descuentos por pronto pago. Esto vale 100, pero si es una venta al crédito y usted lo paga en los próximos 15 días, tiene un descuento del 10%, y si no, pues no tiene el descuento. Entonces hubo una jurisprudencia muy reiterada por la administración, también por los tribunales, que decía ese descuento que aunque se diga hipotéticamente en la factura, si usted paga antes de 15 días tiene un 10% de descuento, no consta en la factura el que se haya otorgado, consta hipotética, pero no realmente. Claro, y decían los comerciantes, bueno, pero yo lo hago notar con, o lo pruebo con la nota de crédito que le otorgo al que paga en tiempo. Y decía la administración, y fue confirmado por los tribunales, no, porque la ley exige que conste en la factura, no que conste en otro documento. Pues bien, este litigio, que además llegó a alcanzar proporciones importantes entre contribuyentes y la administración tributaria, llegó incluso hasta la Sala Constitucional. Cuando usted me exige una prueba legal que conste en la factura, usted me está exigiendo algo que viola el principio de capacidad económica. Cuando la prueba no admite otra, o sea, cuando la prueba es una prueba tasada, casi siempre hay una violación a la capacidad económica. Del mismo modo que casi siempre cuando las presunciones no admiten prueba en contrario, cuando son presunciones iuris et de jure,
generalmente implican violación al principio de capacidad económica. Ejemplo, el impuesto sobre la renta dice que en todo financiamiento se presume que hay un interés igual a la tasa básica pasiva del sistema bancario nacional. Y se presume que hay financiamiento si yo entrego unos bienes, aunque no haya pago inmediato. Por ejemplo, si yo entrego en consignación, se supone que hay financiamiento. Por tanto, una presunción podría, si no admite prueba en contrario, podría ser inconstitucional sobre el verdadero monto del interés. O sea, primero sobre la existencia y segundo sobre el verdadero monto. Yo recuerdo hace muchos años un caso en el que dos empresas relacionadas, me parece que puedo decir sus nombres porque fueron públicos, entre Tropigas y Gaceta. Tropigas importaba y envasaba el gas, Gaceta lo distribuía y le entregaba el gas ya envasado a Gaceta para que Gaceta lo vendiera a terceros. La administración dijo, bueno, pues aquí hay una relación de préstamo, una relación de financiamiento y por tanto, como que hay unos intereses entre Gaceta y Tropigas. En la práctica, pues dijéramos que era poco probable que hubiera tal financiamiento, puesto que las dos empresas eran empresas relacionadas, eran del mismo dueño. O sea, que una le cobrara intereses a la otra, pues no tenía mucho sentido. Al final eran como que sacaba la plata del bolsillo derecho para pasarla al bolsillo izquierdo. Pues bien, lo que decía la norma es que se presume y se admite prueba en contrario, pero no se admite prueba en contrario cuando no hay contrato. Y entre Gaceta y Tropigas no había ese contrato. Por tanto, esa norma que exigía tributar a Tropigas como si hubiera recibido intereses que no había recibido de parte de Gaceta, pues en el fondo impedía medir adecuadamente la capacidad económica de Tropigas. Cuando se exigen pruebas legales y no pruebas, o sea, cuando la única manera de probar algo es con una prueba tasada, con frecuencia, casi siempre, se viola la capacidad económica. Es decir, cuando no se mide adecuadamente la renta neta, eso puede llevar una riqueza inexistente. Por ejemplo, en el caso de que les mencionaba de la empresa de Courier, como los costos absorbían los ingresos, gravar sobre ingresos brutos viola el principio de renta neta, viola el principio de adecuada medición de la capacidad económica. Esto, medición adecuada de la económica, exige también el que haya un mínimo exento que sea elegible, que sea inalcanzable por parte de la administración. Un mínimo vital suele llamarse, porque antes de contribuir a la solidaridad, yo estoy obligado a ver por mis propias necesidades. Profe, Sí, adelante. disculpe que le interrumpa. Sí, pero es que estaba todavía tratando de entender lo que hablaba del tema de los descuentos y la verdad no entiendo. Es que la administración tributaria quería cobrar, digamos, el monto total sin esos descuentos de vendiendo a un 90%, o cuál era el tema también en tema del préstamo o los intereses que en teoría estaba entre Tropigas y Gaceta. O sea, no entiendo. Voy a regresar y a explicarlos de nuevo. Son dos ejemplos que no están
sea, que son diferentes. Primer ejemplo. El vendedor vende sobre 100, cobra el impuesto de ventas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, sobre 100 cobra el 13. El artículo 11, inciso A de la vieja ley del impuesto general sobre las ventas, decía que la base, es decir, 100, puede verse disminuida por descuentos usuales y generales. O sea, si yo vendo normalmente a 100, pero en este caso descontado vendo a 90, la base de cálculo del impuesto de ventas no es, sino que es 90. Claro, la segunda afirmación. Sí, profe. Okay. Tercera afirmación. Para que eso suceda, la base descontada tiene que constar en la factura. No puede constar en otro medio. Tiene que constar en la factura. Cuarto paso lógico de lo que estamos explicando. El problema es que los descuentos por pronto pago no es que constan al 100%, o no es que constan indubitablemente en la factura, porque hay un elemento de ellos, a saber, el pronto pago, que no consta en la factura. Se emite la factura dice esto vale 100, pero si usted lo paga antes de 15 días, vale 90. Y no consta si usted lo pagó o no pagó en esos 15 días. Se emite la factura, se genera el impuesto, pero se ve disminuido el impuesto si el comprador paga en ese plazo de corto plazo, de pronto pago. ¿Dónde consta ese pronto pago? No consta en la factura, sino que consta en un recibo, en una nota de crédito, en otro documento distinto de la factura, porque no se emite en el momento en que se emite la factura, sino que se emite en el momento en que se recibe el pago. Entonces, ¿cuál era el problema del artículo 11A de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas? Que la prueba era una prueba tasada. Solo si consta en la factura se admite la disminución de la base imponible del impuesto de ventas. ¿Qué era lo que en realidad sucedía? Que me estaban cobrando sobre 100 cuando lo que yo realmente había recibido por la venta de mis bienes y servicios era 90. La capacidad económica no estaba adecuadamente medida. ¿Y qué impedía medir adecuadamente la capacidad económica? Una prueba tasada. Artículo 11, inciso A, de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, que decía solamente si consta en la factura. Si no consta en la factura, no se puede utilizar otro medio. Y como dije, esto fue un litigio de muchos años que llegó incluso a la Sala Constitucional. Como era una violación al principio de capacidad económica, terminó siendo conocido por la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional, en mi opinión, erradamente, se equivocó al emitir esta jurisprudencia, dijo que era constitucional el que la ley exigiera esa prueba de fiabilidad o de practicabilidad administrativa. Reconozco, puede que no se mida, dijo la Sala Constitucional, puede que no se mida adecuadamente la capacidad económica, pero sería impráctico o sea, sería difícil de fiscalizar el que no se exigiera que estuviera en la factura. Lo cual no es cierto, porque la administración tributaria, idénticamente que puede fiscalizar la factura, puede fiscalizar el recibo de pago. Así como exige la autenticación o la previa autorización de la factura, facturas autorizadas, puede exigir la autorización para otros documentos, otros comprobantes, como puede ser el recibo o como puede ser la nota de crédito.
De hecho, a pesar de que hubo esa jurisprudencia, cuando se aprobó la ley del impuesto al valor agregado, simplemente esa jurisprudencia se dejó de lado. Ya eso no se exige. O sea, se exige que conste en un documento autorizado, pero no necesariamente la factura. Puede ser otro documento autorizado, a saber, la nota de crédito, la nota de débito o el recibo de pago. Ok, ese ejemplo ya me quedó claro. El otro ejemplo era entonces que parecido, pero con el hecho de que si no tenía contrato, entonces no podía admitir prueba en contrario. O sea, la única prueba en contrario básicamente que podía admitir era el contrato Sí, sí. para decir que no hay Financiamiento. crédito. El contrato de financiamiento. Era una prueba necesaria, pero no suficiente. O sea, además de esa prueba, debía aprobarse con la contabilidad de ambas empresas, la financiada y la financiadora, el que no se había cobrado intereses. El problema de constitucionalidad estaba en que al exigirse una prueba tasada, a saber, el contrato, si no había contrato escrito, se presumía sin posibilidad de admitir prueba en contrario el financiamiento a una determinada tasa de interés, la tasa de interés básica pasiva de los bancos del sistema comercial del Estado costarricense. Y hay muchos supuestos en los cuales hay con las relaciones entre las empresas que no constan en un contrato, que no constan por la dinámica propia mercantil entre las empresas. Ejemplo, yo soy la agencia, estoy desesperado por ir a vacunarme en Estados Unidos. Y le digo a la agencia de viajes, conseguime esto, conseguime la cita, la reserva en el hotel, el pasaje, que yo me quiero ir. Y dice la agencia de viajes, sí, con todo gusto, yo te hago la reserva. Mire, señor Oremo, no conseguí cita para el próximo 7. ¿Le hago la reserva? Sí, hágala. Me hizo la reserva y yo todavía no le he pagado ni un 5. La agencia de viajes me está financiando, está utilizando su propio crédito mercantil en mi favor como financiamiento. Entonces, podría la administración tributaria decir, mire, es que aquí hay financiamiento, por tanto se presume el interés. No, no hubo interés. La única manera de probar que no hubo interés es con contrato escrito. Y no había contrato escrito. Si había un contrato verbal, no había un contrato escrito entre la agencia de viajes y José María. Y así como ese ejemplo, se pueden multiplicar los ejemplos. Pues no sé, un operador turístico que le manda este, unos turistas a un hotel a Monteverde, un operador turístico de San José que le manda unos turistas al hotel de Monteverde. ¿Cuándo le va a pagar el hotel de Monteverde al operador turístico? Cuando el cliente pague, es decir, al final de su estancia, no antes. ¿Hay relación de financiamiento? Sí, hay relación de financiamiento. ¿Se presume el interés? Sí, se presume. ¿Había contrato escrito o es razonable pedir un contrato escrito para todos los casos? No. No sé si me di a explicar. Profe, porque ahí sí se presume el interés en ese último ejemplo del operador turístico. Porque lo dice la norma, siempre que haya relaciones de financiamiento, hay interés. Se presume que hay interés. Se presume que las relaciones de financiamiento no son gratuitas. Pero en realidad no había financiamiento. Bueno, sí hay. Claro, puede haber financiamiento, claro que puede haberlo. O sea, el problema de constitucionalidad no está en la norma que presume el interés. Sin duda, la gran mayoría de relaciones de financiamiento generan intereses. Sin duda, Entonces, digamos, ¿perdón? un contrato de prestación de servicios, ahí ya
habría contrato, entonces no hay como problema, pero si es algo verbal, y yo digo, bueno, yo voy a, no sé, enseñar a usar Excel tanto y usted me paga hasta que usted diga, bueno, hasta que yo aprenda. Entonces ahí también hay una relación de financiamiento. Digamos, Entonces, veamos ese ejemplo. Veamos ese ejemplo. Usted es mi profesora de Excel y yo le pago, ¿cuánto me cobra por darme las clases de Excel? 3.000 la hora. Muy ¿Cuánto barato. la hora, perdón? 3.000, 3.000 muy la hora. barato. Bueno, está bien. Acepto, acepto. Voy con mi profesora de Excel. Entonces, nuestro contrato dice que le voy a pagar cada vez que usted me da la clase. Me da la clase hoy, hoy le pago. Me da otra clase el viernes le pago. Eso dice nuestro contrato. Pero resulta que yo, después de 2 semanas de estar recibiendo clases en esas condiciones, le digo, vea, es que me embargaron la cuenta del banco. Estoy ahí en un lío crédito, me embargaron, pero ya lo estoy resolviendo. Sígame dando las clases y yo se las voy a pagar cuando me levanten el embargo, que me lo van a levantar dentro de 2 semanas. ¿Le parece? ¿Qué dice mi profesora? ¿Le parece o no le parece? Me parece. ¿Sí le parece o no le parece? Sí, me parece. Ok, me sigue dando las Es- clases y usted me está financiando porque nuestro contrato original decía que clase, clase dada, clase pagada, y me está dando clases sin que yo se las pague. Me financió 15 días, a los 15 días ya arreglé yo mi problema con el embargo que tengo en la cuenta y le pago todas las clases. Que Y yo la, no le cobré interés por eso. usted no me cobró intereses. ¿Era razonable que su contrato, no, que nuestro contrato fuera escrito? Mm, no fue un acuerdo verbal, digamos. Fue un acuerdo verbal, no dejó de ser contrato, fue un contrato verbal. Sí, sí, fue un Entonces, contrato verbal. cuando la norma de la ley del impuesto sobre la renta presume intereses en todas las actividades en las que haya financiamiento y no admite prueba en contrario, sino cuando el contrato es escrito, esa norma Ujú, impide medidamente la capacidad económica. ujú. Eso es lo que queríamos decir. Muchas Eh, gracias, ¿no? con gusto. El principio de adecuada medición de la renta neta o de adecuada medición de la capacidad económica también es necesario para que no se trate arbitrariamente a distintos contribuyentes. ¿Cuál es la diferencia entre un contribuyente que es sembrador y productor de café versus un contribuyente que es productor y sembrador de piña? Ninguna. La capacidad económica de uno y otro tiene que ser adecuadamente medida. Y solo en la medida en que sea adecuadamente medida, en ese caso, se los estoy tratando de manera igual. Es decir, medir adecuadamente la capacidad económica también es una garantía que se cumpla el principio de igualdad, el principio constitucional de igualdad. Vamos a saltarnos el ejemplo del artículo 27 de la vieja ley del impuesto de la renta, entre otras razones porque ya fue derogado hace muchísimos años. Era una que regía las relaciones entre productores y beneficiadores de cada. No lo vamos a saltar, tal vez al final de este tema, en la próxima lección volvamos a él. Nada más quería mencionar el tema de que en Costa Rica los impuestos sobre la renta son cedulares. Hay cédulas impositivas. En otras palabras, el impuesto sobre la renta que grava los salarios es un impuesto distinto que tiene sus propias reglas, sus propias formas de medir
los ingresos y de medir, repito, el impuesto cedular que grava los salarios es un impuesto distinto del impuesto cedular que grava las rentas pasivas, a saber, los intereses, los dividendos, los alquileres. Entonces, en ese esquema, cédulas impositivas, que son compartimentos estancos que no se comunican entre sí. El impuesto al salario no se comunica con el impuesto a las rentas pasivas, a los alquileres, a los intereses, a los dividendos. Y ni este otro impuesto se comunican, están aislados del impuesto que grava las actividades lucrativas, a saber, las actividades empresariales, artísticas o profesionales. Es decir, se trata de cédulas incomunicables, de cédulas impermeables entre sí. Entonces, las reglas del impuesto sobre la renta, que es el impuesto a las actividades lucrativas, el impuesto a las utilidades de las empresas o de las personas físicas que prestan bienes y servicios, ese impuesto se caracteriza porque grava los ingresos menos los costos necesarios, útiles y pertinentes. Pero en el caso de las rentas pasivas, los costos tienden a ser inexistentes. O sea, si yo tengo un dinero invertido en unos bonos o en unas acciones que rinden en el primer caso intereses, en el segundo caso dividendos, en general no tengo costos. Los costos tienden a ser cero. Yo invertí el dinero en acciones, pongamos, de la Cervecería Costa Rica, y lo que me pague la Cervecería Costa Rica ya no tiene costos. O sea, lo que hay es una inversión inicial y después ya no hay costos. Yo no ocupo, yo no necesito incurrir en costos para que la cervecería me pague dividendos. O no necesito invertir en costos para que el bono me pague los intereses. Entonces, en algunos impuestos cedulares son impuestos sobre la renta bruta y eso está justificado, es razonable, porque tendencialmente, en la mayoría de los casos, no hay costos. Eso sucede también en el caso de los asalariados. Normalmente los costos son del patrono, o la gran mayoría de los costos son del patrono. No son costos del asalariado. O sea, el asalariado que tiene, ¿cuál es su obligación? Prestar sus servicios. Pero los costos para que esos servicios se conviertan en una actividad lucrativa son costos del patrono. El alquiler del local, la compra de las mercancías, el financiamiento de las mercancías, la marca, etcétera, etcétera, son costos del patrono. El empleado solo está obligado a prestar sus servicios y sus costos, que algún costo tendrá, por ejemplo, desplazarse hasta el lugar de trabajo, tienden a ser cero, tienden a no, por lo menos a no ser significativos. Entonces, no viola el principio de capacidad económica el que algunos impuestos cedulares se graben sobre renta bruta. No viola el que esos impuestos cedulares que tendencialmente no tienen costos no admitan gastos deducibles. Lo mismo sucede con el impuesto de remesas al exterior, que grava a los no residentes, o sea, alguien que está residiendo fuera del país y recibe algún rendimiento desde Costa Rica, el que le paga ese rendimiento le retiene a cuenta del impuesto que le corresponde a ese no residente por la renta obtenida en territorio costarricense. Pues bien, tendencialmente lo que recibe
es el no residente, no tiene costos para él. Por ejemplo, como cuando McDonald's Internacional le cobra a McDonald's de Costa Rica eh, por el uso de su marca en Costa Rica y por el uso del know-how, eh, pues no es que está teniendo costos en Costa Rica. Los costos los tendrá en Estados Unidos o en el país de donde venga la marca. Pero lo que le paga a Costa Rica, McDonald's de Costa Rica, a McDonald's Internet, tendencialmente, no es que no los tenga del todo, sino que tienden a ser o muy bajos o inexistentes. Ahora, siendo cierto que los impuestos celulares no son inconstitucionales, o sea que haya impuestos celulares que graben renta bruta en lugar de grabar renta neta, no es inconstitucional porque en algunos de esos impuestos celulares la renta bruta se identifica con la renta neta o tendencialmente renta bruta y renta neta no tienen grandes diferencias. Sin embargo, o sea, esa es la razón por la cual no han sido declarados inconstitucionales esos impuestos celulares que tienen desde el 87 al menos hasta el 2021 de existir. Sin embargo, siendo cierto esto que acabamos de decir, también es cierto que se mide más adecuadamente la capacidad económica con un impuesto global en lugar de que con impuestos celulares. Esto está en la discusión, esta es una propuesta del gobierno, pasar de impuestos celulares a una renta global. Eso es algo que se está discutiendo en ese momento en la Asamblea Legislativa. O sea, es de rabiosa actualidad. Y decía que mide más adecuadamente la capacidad económica porque la capacidad económica es acumulativa. José María podría tener un ingreso por su salario como profesor en la universidad, un ingreso, que eso tendría un impuesto celular, un ingreso por un impuesto por sus ingresos en la oficina, ese es otro impuesto celular. Y además podría ser que yo tuviera, digamos, un local para alquilar, no lo tengo, pero podría ser que lo tuviera, y que tuviera una inversión en unos bonos que rinden intereses. Impuestos celulares quiere decir que cada una de esas fuentes de ingreso está tasada, está taxada con X. Hay un tax, hay un impuesto que recae sobre esas fuentes de ingreso según su origen. Renta global quiere decir que todos esos ingresos, si bien hay normas para calcular su tamaño, su magnitud, terminan cayendo en una olla común a la cual se le aplica una tarifa progresiva. Esto segundo, aplicar una tarifa progresiva a una totalidad de ingresos, sin importar su origen, o mejor dicho, calculando con reglas de origen su magnitud para cada uno de ellos, pero después de eso, dándoles un solo tratamiento una vez que se consolidan en una olla común, eso es lo que se llama impuesto global sobre la renta. Y parece claro que un impuesto global sobre la renta mide mejor la capacidad económica que un impuesto cedular sobre la renta. Los impuestos cedulares le dan pequeños pellizquitos a la riqueza. El impuesto global grava la verdadera capacidad económica de José María, que no es solo lo que le pagan en la universidad, podría estar exento al mínimo exento. No es solo lo que paga, lo que recibe de su oficina, no es solo lo que recibe de alquileres o de intereses. La verdadera capacidad económica es lo que recibe de la suma de todas esas fuentes. Por tanto, es lo cierto que una capacidad económica mejor medida es la global que la cedular. Hay algunos casos en los que es legítimo
grabar los ingresos brutos en consideración al costo de los servicios y de los costos sociales para el cálculo de la renta neta. Hace un rato hablábamos del impuesto de patentes municipales. Es un impuesto que grava los ingresos brutos. Es legítimo gravar, si bien en un porcentaje, en una tarifa muy pequeña sobre los ingresos brutos, que refleje los costos que el municipio pone al servicio del que obtiene esa renta neta. En un impuesto de la renta, lo lógico es gravar la renta neta, ingresos menos gastos. En un impuesto que reconoce el costo de los servicios, es legítimo gravar solo los ingresos brutos. Hace muchos años existió en Costa Rica, y en realidad fue una moda latinoamericana, un impuesto a los activos, impuesto a los activos de las empresas. Fue declarado inconstitucional. Y un poco la filosofía detrás de este impuesto era que como la gran mayoría de los contribuyentes evade el impuesto y la administración tributaria tiene poca capacidad para fiscalizar a los que no pagan lo que les correspondía, se imponía un impuesto sobre los activos que tuvieran las empresas, sobre terrenos, construcciones, maquinaria, equipo. Esos son los activos. Si tenía activos por valor de 1.000.000, debía pagar un porcentaje sobre ese millón, que era un pago a cuenta del impuesto sobre la renta. Dicho en otras palabras, el impuesto a los activos suponía que aquellos activos iban a generar una renta y que medida adecuadamente esa renta iba a absorber la totalidad del impuesto a los activos. Pero quienes defraudaran, quienes no declaraban, quienes no midieran de acuerdo con las normas legales que la administración se reconocía que difícilmente iba a fiscalizar, por lo menos iban a pagar un porcentaje de lo que esos activos en teoría deberían rendir, de los rendimientos presuntivos de esos activos. Pues bien, esa norma fue declarada inconstitucional por varias razones. La principal de ellas es que no medía adecuadamente la capacidad económica, y el caso era de una empresa que había tenido pérdidas, aún así tenía activos, en un hotel en concreto, había tenido pérdidas ese año, y estaba obligada a pagar el impuesto a los activos, que era a cuenta del impuesto sobre la renta, pero como no había tenido pérdidas, no tenía impuesto sobre la renta, y entonces ese impuesto a los activos se convertía en único y definitivo. Además, era especialmente repugnante a los contribuyentes el que hubiera que pagar ese impuesto a los activos cuando tenía pérdidas, pero no tengo que pagarlo cuando tenía utilidades. O sea, agravaba la situación de pérdida y se diluía en la situación de utilidades. Esa es la razón por la que fue declarado inconstitucional. El principio de justicia tributaria material o de capacidad económica también pone límites en cuanto a la intensidad de la tributación. Es decir, no solo es que tengo que medir adecuadamente la capacidad económica, sino que no puedo pasarme ni por abajo, no. No puedo pasarme por abajo en el sentido de que no puedo invadir los aspectos cuantitativos del mínimo de subsistencia. Cuantitativos y cualitativos, tiene que haber un mínimo exento. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta se empieza a tributar a partir de una suma que es algo así como 800.000, casi 900.000 colones. Esos 900.000 colones iniciales que están exentos, ¿qué significa? Significa que con ellos proveo a mi subsistencia en primer lugar. Alimentación, vestido, diversión, transporte básicos. Y solo superado ese mínimo de subsistencia, entonces tengo capacidad para contribuir tanta
justicia conmutativa como sea posible, tanta distributiva como sea necesaria. Solo puedo acudir a la justicia distributiva una vez que satisfice lo que exige el mínimo vital. Entonces hay un límite a la intensidad por abajo y hay un límite a la intensidad por arriba. Por encima prohíbe la Constitución el que la contribución sea tan severa, tan intensa, que se convierta en confiscatoria. Que confisque, que saque de la propiedad privada y convierta en propiedad del fisco la totalidad del exceso sobre la subsistencia. Esto es, ¿qué exige en cuanto a la intensidad del principio de justicia material? Exige que la tributación sea parcial sobre la capacidad económica manifestada. No puede absorber ni la totalidad de esa capacidad económica, ni tampoco una parte sustancial de ella. Es decir, aquel que obtiene ingresos, rentas, la mayor parte de esa renta ha de ser para el que lo obtiene. No puede ser tan intensa la tributación que la mayor parte de esa riqueza que se convierte en riqueza pública no puede ser tan intensa que la riqueza privada se convierta en su mayor parte mayor que, que el 50% en riqueza pública. A eso es a lo que se refiere, que no puede observar ni la totalidad, ni siquiera una parte sustancial. No puede ser tan intensa que tribute en más que en lo que le queda al que produce esos ingresos. Y hay dos enfoques para medir esa parte sustancial. El primero es el que en el examen de constitucionalidad que haga la Sala Constitucional, esa razonabilidad, esa no absorba una parte sustancial, se mide caso por caso. Así sucede en la mayoría de los asuntos que llegan a la Corte de Constitucionalidad. Se examina por separado el impuesto a los activos, se examina por separado el impuesto general sobre las ventas, se examina por separado el impuesto sobre el salario, etc. No obstante, primero el Tribunal Constitucional alemán y después la Corte Suprema argentina dijeron que en realidad eh, muchos impuestos podrían absorber una parte sustancial de la capacidad económica. Es decir, que no hay que hacer un examen caso por caso, sino más objetivamente la totalidad o la suma de los impuestos, cuánto le dejan a ese contribuyente. Es algo que está sucediendo en este momento, que se discute la razonabilidad de las cargas sociales en Costa Rica. Y se dice de los trabajadores independientes que si se suma el impuesto sobre la renta, más las contribuciones a la seguridad social, más los otros tributos, como podrían ser el impuesto de patentes municipales, se está muy cerca de ese 50% que es un límite infranqueable de que exige el principio de capacidad económica. En otras palabras, el principio de no confiscatoriedad, que no se puede confiscar, que no se puede convertir la riqueza privada en riqueza del fisco, no se puede expropiar la riqueza privada para convertirla en propiedad estatal, exige que el análisis se haga de todos los impuestos concernidos. No obstante, en ese conjunto de tributos que no tienen sentido que se incluyan en él, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, porque es un impuesto que se traslada jurídica o económicamente. Aunque José María sea el sujeto contribuyente, en realidad el que paga el impuesto es el que compra los servicios de José María. Por tanto, ese impuesto al valor agregado no debería
tomarse en cuenta en ese conjunto de tributos. Y tampoco aquellos que tienen como beneficio o como fundamento el beneficio particular de un servicio público. Por ejemplo, las tasas por recogida de basura, por suministro de agua, por suministro de energía eléctrica, etc. Es decir, aquellos tributos que, aunque tengan forma tributaria, lo son por contraprestación de un servicio público, no se toman en cuenta para el análisis de no confiscatoriedad que exige la Constitución política. Ejemplos de lo que acabamos de decir. En estos votos, que ya son bastante viejos, son del año 94, la Constitucional examinó un impuesto particular a los casinos y con base en una certificación contable, una certificación que había emitido un contador público, declaró que el impuesto a los casinos terminaba siendo confiscatorio si se sumaba a los otros impuestos, al impuesto sobre la renta y a los impuestos sobre patentes que estaba obligado a pagar los casinos. Es decir, admitió, con base en una certificación contable, el efecto de un conjunto de normas. Y declaró inconstitucional el impuesto a los casinos por esa razón. Sin embargo, no hizo el mismo tipo de análisis en el impuesto del viejo impuesto, artículo 27 de la Ley de Impuestos de la Renta, que comentamos hace un rato. Vamos a dejar para el final de este tema. O sea, probablemente no lo veremos el día de hoy. En el caso de los casinos, lo declaró con base en una prueba contable. En el caso del impuesto a los activos, sin prueba contable, simplemente considerando una situación abstracta de una empresa que había declarado pérdida. Sin embargo, pareciera que la demostración contable es la que permite demostrar ese efecto confiscatorio. Otros límites de la justicia tributaria material. Respecto a la libertad de empresa, el tributo no puede hacer imposible o tan gravoso, tan inconveniente el desarrollo de una actividad económica que no pueda lugar. Dicho en otras palabras, el Estado puede prohibir, por ejemplo, puede prohibir que se produzca y consuma marihuana en Costa Rica. O puede admitir, de hecho hay algún proyecto de ley que permite la producción de cannabis y sus derivados en Costa Rica. Con algunos límites puede prohibir o puede permitir. Lo que no puede hacer desde el punto de vista tributario es que la intensidad de la tributación sea tal que una actividad que esté permitida en la práctica esté prohibida por exceso de tributación. No puede, por ejemplo, está permitido la producción y comercialización de tabaco en Costa Rica. No puede ser tan intensa la tributación del tabaco que convierta en imposible la actividad del tabaco. La puede prohibir o la puede permitir, pero si la permite, no la puede prohibir indirectamente por la vía de la imposición. Otro límite respecto a la libertad de empresa no puede ser tal que el tributo termine creando implícitamente un monopolio. De hecho o de derecho. Ahora, este principio de justicia tributaria material, ya lo habíamos adelantado, es el término de comparación necesario para cualquier juicio de igualdad, para que se cumpla el principio constitucional de igualdad. Es necesario tener un término de comparación. O sea, ¿cómo sabemos si el productor de banano están sometidos en relación de igualdad a la tributación? Lo sabemos si
si el término de comparación del bananero y del cafetalero es su capacidad económica. No hay otro término de comparación que permita en materia tributaria hacer ese juicio de igualdad. El único válido es la capacidad económica. Habíamos comentado la teoría de las peras y las manzanas con la que los alemanes explicaban que no es una adecuada manifestación del principio de igualdad el simple dictum: a los iguales hay que tratarlos como iguales, a los desiguales hay que tratarlos como desiguales. Evidentemente el bananero es distinto del cafetalero. ¿En qué se diferencian? En que uno produce bananos y otro produce café. Pero eso no justifica el que los tratemos desigualmente. De todas maneras, se puede tratar desigualmente siempre que el término de comparación no sea el económico. Si el término de comparación del bananero y del cafetalero es la capacidad económica adecuadamente medida, entonces ese término ha de exigir el mismo trato al bananero que al cafetalero. No puede el tributo dejar de ser neutro respecto de las actividades. No puede incentivar el que se conviertan más bananeros y dejen de ser cafetaleros. De ser bananero o cafetalero tiene que venir por razones económicas, porque la tierra sirve más para una que para otra actividad, porque yo tengo habilidades de cafetalero y no de bananero, porque mi familia adquirió en los últimos 50 años habilidades comerciales o de producción de café y no las tengo para el banano. Es decir, tiene que haber razones económicas y no tributarias para que yo escoja una u otra actividad. Profe, una pregunta. Sí, Un ejemplo para eso que usted dice que sí se puede tratar desigualmente, a los mientras desiguales. el término no sea la capacidad económica. Sí, dice el artículo 8, inciso A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que quienes contraten a personas con discapacidad, denme un momentito por favor que estoy recibiendo una llamada, un minutito por favor, un minutito. Perdón, disculpas. Decía que el artículo 8, inciso A de la Ley del Impuesto sobre la Renta le permite al patrono que contrate personas con discapacidad deducir el doble de los salarios que le pague a esas personas con discapacidad. Dicho en otras palabras, recuerdan que nuestro esquema es de los gastos necesarios, útiles y pertinentes para producirlos, eso es igual a renta neta. Sobre la renta neta recae la imposición. Entonces, un gasto necesario, útil y pertinente, que se resta de los ingresos brutos, la ley permite que en lugar de restar el 100% de los salarios, reste el 200%, reste el doble de los salarios que le pague a personas con discapacidad. ¿Se entiende lo que quise decir? Sí, es un incentivo. Es un incentivo. Entonces, ¿viola eso el principio de igualdad? No. ¿Por qué no viola el principio de igualdad? Porque está dando un trato de favor al que lo necesita porque tiene una discapacidad. Es un incentivo para que los patronos contraten de preferencia personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, el término de comparación normalmente, o el único admitido término de comparación, es el de capacidad económica. Sin embargo, si hay anclaje constitucional para hacer alguna discriminación, en este caso, para discriminar en favor de los que tienen una discapacidad física,
Si eso tiene anclaje constitucional, que el término de comparación se vea afectado, que no sea solo el de capacidad económica. Ahora, si el término de comparación escogido es el económico, entonces hay una obligación constitucional de el mismo trato. Es lo que sucedía en el caso del artículo 61, el viejo artículo 61 de la Ley de Impuestos de la Renta, que estableció el impuesto a los activos de las empresas. ¿Cuál era el problema? Que escogido el término de comparación, a saber, renta neta, imponía a unos que no habían tenido renta un impuesto a los activos y no les imponía el impuesto a los activos, lo vaciaba de contenido cuando habían tenido utilidad, cuando sí habían tenido renta neta. Ahora, capacidad económica no equivale a riqueza pura y simple, sino a una riqueza calificada a través de los principios constitucionales. Aunque podríamos decir el sueldo que recibe una persona con discapacidad es el mismo sueldo que recibe una persona sin esa discapacidad, es lo cierto que esas dos capacidades económicas no son enteramente equivalentes, puesto que la persona que tiene una discapacidad, por una norma constitucional, por un principio constitucional, puede ser que merezca un trato diferente, un trato de favor. Por ejemplo, podríamos decir que algunos temas de género, específicamente hablemos del costo de las toallas sanitarias, deberían estar en la canasta básica exenta, deberían incluirse en ese mínimo exento de impuesto al valor agregado. Y podríamos decir, es que ahí hay una discriminación entre hombres y mujeres porque las toallas sanitarias solo las utilizan las mujeres. Sí, pero esa es una discriminación que tiene raigambre constitucional, que se admite no solo en términos clásicos de capacidad económica o contributiva, sino porque tiene anclaje en el respeto a la dignidad de la persona humana. El hecho de que los hombres no utilicen toallas femeninas no quiere decir, no implica el que aquello no sea básico del mínimo exento, aunque solo lo utilicen las mujeres. Forma parte de ese núcleo intangible que no puede, donde la tributación no puede llegar o no debería llegar. Es decir, los criterios de discriminación cuantitativa y cualitativa tienen que tener legitimidad constitucional. El trato favorable o desfavorable puede ser legítimo o no si tiene anclaje constitucional, si lo puedo reconducir a la dignidad de la persona humana y si es adecuado, razonable y proporcional a ese anclaje constitucional. En el caso de las personas con discapacidad, podemos decir que entre más requiera el individuo conservar de lo que produce para satisfacer sus propios derechos, por ejemplo, en el caso del trabajador con discapacidad, probablemente requiera conservar más para la movilidad, que es un derecho básico, para satisfacer su derecho a la movilidad. Probablemente en ese caso sea razonable que haya un mínimo exento mayor, que las personas con discapacidad tengan un mayor mínimo exento. Por ejemplo, en la primera versión del impuesto global sobre la renta que produjo el gobierno y que después retiró y no dio explicaciones de por qué lo había retirado, se decía que el
padre de familia puede deducir de su impuesto, puede restar de su impuesto sobre la renta, ya no de la renta bruta, sino del impuesto, puede deducir lo que le pague o lo que gaste por, si tiene cónyuge o si tiene hijos. Y en el caso de que los hijos sean hijos con discapacidad, podía deducir un monto superior. ¿Qué quiere esto decir? Que entre dos personas que renta, una con un hijo con discapacidad y otra sin hijos o sin discapacidad, la capacidad económica de este que sí tiene hijos a su cargo con discapacidad se ve disminuida porque tiene que destinar recursos a satisfacer esas obligaciones que tiene o a satisfacer sus propios derechos. Por tanto, la capacidad económica está modulada, está tamizada por otros derechos constitucionales, económicos y del mismo rango. Podría quitar esos otros derechos la mera capacidad puramente económica. También la igualdad o desigualdad de trato debe valorarse en función del nivel de afectación de riqueza a fines públicos. Por ejemplo, decíamos, puede haber un incentivo a una determinada actividad, lo cual significa una desigualdad, una discriminación en el trato. Por ejemplo, a favor de las zonas francas, quienes invierten en zonas francas tendrán una exención en unos casos de 8, en otros casos de 10, en otros casos de 12 años del impuesto sobre la renta. Y podría uno decir, bueno, es que esa empresa en zona franca genera rentas. Y respecto de otra empresa que no está en zona franca, genera rentas del mismo monto. ¿Por qué voy a tratar desigualmente a las que están en zona franca respecto a las que están fuera de la zona franca? Bueno, porque los que están en la zona franca tienen una afectación a fines públicos. Porque el país decide atraer la inversión a Costa Rica ofreciendo esa exención temporal. Por tanto, hace un contrato, usted va a tener un determinado nivel de empleo, un determinado nivel de inversión, una contribución a la seguridad social. Esto no es simplemente porque usted entre a zona franca, sino que yo le voy a dar un decreto que dice que un acuerdo que usted cumple con las condiciones para estar en la zona franca. Y si se cumplen esas condiciones, es decir, si su riqueza se afecta a un fin público, entonces usted tiene una exención. Esa exención no es que usted está exento de contribuir. Nadie está exento de contribuir. Todos, dice el artículo 18 de la Constitución Política, contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas. Lo que quiere decir es que su contribución es una contribución alternativa. A usted lo atraigo para que se establezca en Costa Rica, produzca empleo, produzca salarios, produzca riqueza, produzca encadenamientos productivos con otras empresas costarricenses o con otros habitantes del país. Y por tanto, ese régimen de incentivos tiene como contrapartida el que usted contribuya alternativamente. No con tributos, sino con su inversión, con su producción de trabajo, con su encadenamiento con otros actores económicos del país. También puede haber discriminación cuantitativa, es decir, en el porcentaje, y cualitativa por el destino de la riqueza. Por ejemplo, en la teoría clásica del impuesto sobre la renta se admite que el capital esté más fuertemente gravado que el trabajo. Esto es, la renta del trabajo es el salario, la renta del capital normalmente son rentas pasivas, son el interés, los dividendos
los alquileres. Y por tanto, dice la teoría del impuesto sobre la renta, se admite que el trabajo tenga una discriminación positiva, sea menos fuertemente tasado el trabajo que las rentas pasivas, las rentas de capital. Esto que se admite como no contradictorio de la justicia tributaria material, en la práctica es muy difícil de conseguir, especialmente en una economía globalizada donde las inversiones están a distancia de un clic. Esto es, si aquí me suben el impuesto a los intereses, desinvierto, como digo, a distancia de un clic de computadora, desinvierto de Costa Rica e invierto en Panamá, donde la tributación es menor. O desinvierto de los alquileres, vendo el inmueble y me compro un alquiler en Miami donde quizás no tenga ese impuesto tan alto a los alquileres. Es decir, aunque la teoría clásica permite, o más bien parece exigir, el que el trabajo sea menos tasado que el capital, en la práctica el capital es lo más miedoso que hay. Es asustadizo. No existe nada más medroso que el capital. Aumenta un 0.01% el impuesto y se va donde no le cobren ese 0.01% del impuesto. Esto es, aunque la teoría clásica lo permite y más bien parece exigirlo, en la práctica, especialmente en una economía globalizada, el origen de la riqueza parece imponer lo contrario. Ahora, existe también un principio o un criterio cuantitativo de progresividad. Ojo que esto es importante y es típica pregunta de examen. ¿Qué es progresividad? Progresividad es que a un aumento en la base imponible corresponde un aumento en la contribución más que proporcional al aumento en la base. Repito, a un aumento en la base corresponde un aumento en el tributo más que proporcional al aumento en la base. ¿Cómo se consigue eso? Cuando la tarifa va creciendo según va creciendo la base. Hasta 800,000 colones, exento. De 800,000 a 1.200.000 colones, 10%. Arriba de 1.200.000 colones, 15%. Arriba de 5 millones, 20%. Arriba de 25 millones, 25%. ¿Qué quiere decir? Que eso es unas tarifas progresivas. A un aumento en la base corresponde un aumento más que proporcional en la cuota que se consigue a través de tarifas que reciben el nombre de progresividad. De progresivas porque generan ese efecto. Aumento en la base provocan aumentos más que proporcionales en la cuota. ¿Cuál es la justificación desde el punto de vista de justicia tributaria material de la progresividad? Que entre más nos alejemos del mínimo vital, entre más nos alejemos de la riqueza que ya está destinada a satisfacer las necesidades más básicas, cuando esas necesidades básicas están satisfechas y entre más satisfechas estén, la riqueza entre más se aleje o supere ese mínimo vital, tiene más habilidad para contribuir, tiene más habilidad para la solidaridad, tiene más habilidad para la justicia distributiva. En otras palabras, los contribuyentes entre mayor riqueza tienen menos necesidad objetiva de proveer a sus necesidades básicas. Esas necesidades básicas, una vez que están cubiertas,
permiten contribuir en mayor más que proporcionalmente, dice nuestra definición de progresividad, en mayor proporción al sostenimiento de las cargas públicas. Esta afirmación, la progresividad, se predica no de todos los tributos. Hay algunos tributos que son aptos y otros tributos que no son aptos para ser progresivos. En otras palabras, la progresividad no es un dictum porque sí. Lo que conviene que sea progresivo es el sistema tributario. Todo el sistema tributario tiene que ser progresivo, no puede no ser progresivo. El principio de capacidad económica exige progresividad del sistema y esa progresividad del sistema exige que algunos tributos, por lo menos, sean progresivos, que ninguno sea regresivo. Por ejemplo, son proporcionales la mayoría de los impuestos al valor agregado. No son progresivos, son proporcionales. Es una misma tarifa que aplica para la generalidad de los bienes y servicios de consumo. En Costa Rica, 13%. ¿Ese impuesto qué es? Es proporcional, no es progresivo. Si usted compra una libra de arroz, 13%. Si compra 100 libras de arroz, 13%. Aumento en la base no produjo un aumento en la cuota. O mejor dicho, produjo un aumento en la cuota proporcional, no progresivo. Profe, Sí, adelante. aquí se dice que, bueno, yo recuerdo que este impuesto al valor agregado se tomaba por ciertas partes de la política, podría decir, como un impuesto regresivo. Sí, ahorita vamos a regresar sobre esa afirmación, que es una afirmación desde el campo de vista, desde el punto de vista económico, desde el campo de las ciencias económicas y sobre todo de las ciencias desde la sociología, no tanto desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, regresemos a nuestra definición. Progresividad es que a un aumento en la base corresponde un aumento más que proporcional en la cuota, que se produce a través de tarifas progresivas. Decíamos que hay algunos impuestos que no son susceptibles de progresividad, sino que son proporcionales. Estamos diciendo, hay tres especies: progresivos, proporcionales, regresivos. Desde el punto de vista jurídico, regresividad quiere decir que a un aumento en la base corresponde una disminución en la cuota. Eso es regresividad desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista económico o sociológico, a veces suele sostenerse que algunos impuestos proporcionales son regresivos, terminan siendo regresivos, porque lo que el sujeto paga en esos impuestos proporcionales es un porcentaje mayor de aquello que debe destinar a sus necesidades básicas si está, dijéramos, en los deciles de más bajos ingresos. Tal vez un ejemplo me ayude a explicarlo un poquito mejor. Si mis ingresos alcanzan para que yo compre nada más el gallo pinto que consumo, el 100% de mis ingresos se destina a mi supervivencia, a mi existencia. Si el 100% de mis ingresos se destina a arroz y frijoles y no tengo más ingresos que los que destino a mi subsistencia, el que me cobren el 13% pesa más sobre el que está en ese nivel básico de subsistencia que aquel cuyos ingresos le alcanzan para pagar, además de su subsistencia, viajes, placer, ocio,
diversión, ahorro. En el primer caso, la totalidad de los ingresos estuvieron sometidos a la tributación proporcional del 13% del impuesto al valor agregado. En el segundo caso, como no gastó la totalidad de sus ingresos, sino que parte de sus ingresos los destinó al ahorro, suele decirse proporcionalmente quien tiene capacidad de ahorro contribuyó menos o pesó menos sobre él, sobre su riqueza, con un impuesto proporcional. Como digo, estamos hablando de unas palabras de significado equívoco desde el punto de vista tributario. Progresividad quiere decir aumento en la base, corresponde a aumento más que proporcional en la cuota. Aumento en la base corresponde a aumento proporcional, eso es no progresividad, sino proporcionalidad. Y regresividad, que sería, de acuerdo con estas definiciones, prácticamente inexistente en la práctica, a un aumento en la base corresponde una disminución en la cuota. De tal manera que cuando se dice que los impuestos indirectos, y en particular el impuesto al valor agregado, es regresivo, no se está hablando en términos jurídicos, se está hablando en términos sociológicos, a veces también en términos económicos. Porque para atender a sus necesidades básicas, sometimos la totalidad del ingreso a tributación. Mientras que aquellos que no solo satisfacen sus necesidades básicas, sino que incluso tienen para ahorrar, no la totalidad de sus ingresos estuvieron sometidos al impuesto proporcional. Pero estamos hablando, son términos equívocos. Uno es el término jurídico y otro es el término sociológico o económico. Ahora, también, y aquí creo que me pasé de Filmina. Profesor. Sí. Disculpe, es que en la Filmina que estábamos viendo, dice que no todos los tipos de impuestos o tributos son aptos para tener una estructura progresiva. Sí. ¿Cómo se determina cuál sí sería apto o no? Ok. Los ingresos que miden capacidad económica por renta generalmente son aptos para tener estructura progresiva. Los impuestos que miden capacidad económica por consumo normalmente no son aptos para medir para una estructura progresiva. Los impuestos que miden capacidad económica por propiedad normalmente o no son aptos o su aptitud para la estructura progresiva es muy limitada. O sea, su elemento diferenciador sería la renta, básicamente. Sí, el elemento de capacidad económica, recuerdan que comenzamos diciendo este curso que solo existen 3 formas de medir capacidad económica: propiedad, consumo, renta. Renta es el que tiene más aptitud para la estructura progresiva. Consumo en general tiene una muy básica, muy elemental, casi inexistente aptitud para la progresividad. Esa aptitud para la progresividad está en la última línea de esta filmina que tienen ahorita a la vista. Hay un tipo único, una tarifa única, y sin embargo hay una canasta básica exenta. Esa canasta básica exenta, aunque haya un tipo único, determina el que haya una cierta progresividad. ¿Por qué? Porque ese mínimo exento hace que incluso desde el punto de vista sociológico, aunque yo tuviera o utilizar, gastar más mi renta en lo elemental, en lo básico, en el mínimo vital, si ese mínimo vital está exento, eso ya le dota de progresividad aún a los impuestos que sean proporcionales. Lo mismo podríamos decir de los impuestos que, aunque tengan un tipo único, tienen también algunos tipos reducidos.
Por ejemplo, en el impuesto al valor agregado, si yo consumo bienes de salud, servicios médicos o de construcción de vivienda, aquello tiene un tipo reducido. Ya no es el 13%, sino en unos casos el 2%, en otros casos el 5%. ¿Por qué no decimos que esos tipos reducidos son progresivos? Porque no responden a la definición de que a un mayor aumento, a un aumento en la base corresponde un aumento más que proporcional en la cuota, sino que responden a una estructura diferente. Si los servicios, aunque sean muchos, son de salud, tienen un tipo reducido que es del 2%, no del 13% generalizado. Pero a esto que acabamos de decir, hay que añadirle el que la existencia de tipos reducidos, que normalmente tienen que ver con actividades que el Estado o quiere incentivar o están muy cerca de ese mínimo vital, por ejemplo, salud, por ejemplo, vivienda, por ejemplo, educación. Y por tanto, los tipos reducidos y el mínimo exento dotan de progresividad a los impuestos proporcionales. Es poco apto el impuesto proporcional sobre el consumo para la progresividad, pero algunas herramientas, tipos reducidos, exenciones, pueden dotarlo de cierta progresividad. En cambio, cuando la manifestación de capacidad económica agravada es la renta, ahí sí que aplica plenamente la estructura progresividad, la estructura de progresividad. Aplica plenamente porque a mayor ingreso corresponde un aumento más que proporcional en la cuota a través de tipos o tarifas progresivos. Tarifa es un conjunto de tipos. O sea, cuando hablo de tarifa, quiero decir todas las, y típicamente las progresivas, todas las tarifas que van aumentando según vaya aumentando la base imponible, eso es una tarifa. Bien, ya habíamos hablado que hay unos criterios de discriminación cualitativa, por ejemplo, criterios de necesidades o criterios de méritos. Hay algunas rentas que son más meritorias que otras, típicamente son más meritorias las rentas del trabajo, y hay otro criterio de discriminación cualitativo que puede ser por las necesidades. Una persona que tenga especiales necesidades, por ejemplo, porque tiene una discapacidad, por ejemplo, edad escolar, por ejemplo, porque tiene a su cargo familiares. O sea, por criterio de necesidad, hay la posibilidad de hacer una discriminación cualitativa. Y esto no viola, sino que va o complementa la progresividad. Si la aspiración de la progresividad es que quienes tienen más contribuyan más, también la discriminación cualitativa complementa o contribuye a dar cumplimiento a esa aspiración. En el fondo, la aptitud para la solidaridad, es decir, la verdadera capacidad contributiva, que no solo es económica, aumenta o disminuye según la riqueza que tenga el titular y según esa riqueza tenga origen más o menos meritorio, o según se destine más a satisfacer necesidades individuales o familiares constitucionalmente reconocidas. Una vez satisfechas esas necesidades, la capacidad contributiva aumenta. Ya no es solo capacidad económica, es capacidad modulada por el origen meritorio o no de esos bienes y por la cercanía con la satisfacción de necesidades básicas, individuales o familiares. Ejemplo de méritos. Perdone. Ejemplo del criterio de méritos. Lo que decíamos hace un rato de que es más meritorio la renta obtenida por el trabajo que la renta obtenida por el capital. O sea, se permitiría, sin que viole el principio de capacidad económica, el que las rentas del trabajo
tuvieran una tasación menor, una grabación menor que las rentas del capital. Ya mencioné que eso es una aspiración, digamos, desde que se inventó el impuesto sobre la renta, que cada vez estamos más lejos de conseguir. Cabalmente porque es medroso. Pero no va contra la teoría de la capacidad económica el que algunas rentas sean grabadas más benignamente por su origen más meritorio. Otro ejemplo que tal vez, digamos, tal vez sí permanece en la actualidad. Cuando se declara exento el aguinaldo es capacidad económica. Desde el punto de vista de estricta capacidad económica, el aguinaldo aumenta la capacidad económica del mes de diciembre. Pero le considera que en el mes de diciembre ese aguinaldo ya está gastado. O sea, ya se destinó a los gastos de Navidad, a los regalos, al impuesto al ruedo, al impuesto de sociedades, que hay que pagarlo en los primeros días de enero. Esto es, aunque haya capacidad económica nominalmente aumentada en ese mes, en realidad, pues ya está gastada, ya está gastado de antemano ese aguinaldo. Entonces, por su origen meritorio, o más bien por su gasto meritorio en la época de más gastos que es la Navidad, el legislador puede decidir, y de hecho decidió en Costa Rica, que el aguinaldo, aunque signifique un aumento en la capacidad económica, no significa un aumento en la capacidad contributiva. Por tanto, lo declara exento. No sé si esa respuesta te satisface, pero sería una explicación del fenómeno. ¿Quién preguntaba? ¿Alexandra? Sí, muchas gracias, profe. Ok. Bien, la segunda parte de los principios constitucionales la vamos a dejar para la próxima lección. Vamos a concluir ahí el día de hoy. Dudas, preguntas, aclaraciones con lo que llevamos dicho hasta el momento. ¿Profe? Sí, Brian. El mencionado últimamente impuesto que se quiere grabar a los premios de lotería calzaría en progresivo, puede aumentar la base imponible. Pues ese impuesto, realmente no lo sé porque no conozco el proyecto. No sé si es progresivo o es proporcional. Es cierto que aumentaría la progresividad del sistema tributario, no tal vez del impuesto, de ese impuesto en particular, sino de todo el sistema, en el sentido de que habría una capacidad económica aleatoria, la de la lotería, la que deriva del alea o de la suerte, que ahorita no está y que se sometería a tributación. Eso aumentaría la progresividad del sistema como un todo. Pero no sé si ese impuesto en particular es progresivo o es proporcional. Gracias, profe. Con gusto. Lo dejamos por ahí entonces y nos vemos de hoy en 8 para el examen. Gracias, profe. Con gusto, hasta luego. Mucha suerte en el examen. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídese, profe.